Capítulo 20. El miedo es solo el de la mente. Un mecanismo para advertir a uno del peligro, pero al final, podría ser superado. Sin embargo, este no era el caso para la situación actual. Desde la pesadez del aire hasta la forma en que el paisaje a su alrededor parecía mezclarse en una miríada de formas y colores, Edward estaba lejos de ser capaz de superar el miedo que brotaba de su interior. Era un demonio de clase alta, una nobleza nacida con el pedigrí para estar por encima de los demás. De hecho, incluso tenía aspiraciones de convertirse en demonios de poder de última clase que solo podían ser admirados y nunca provocados. Esta regla estaba revestida de hierro en su mente desde que era un niño y había conocido a su bisabuelo, el jefe de la casa Valefort y un demonio de clase suprema. La brecha entre un high class y un ultimate class era como el abismo que separaba los cielos y la tierra. Totalmente infranqueable aparte de algunas excepciones, y Edward sabía claramente que él no era una de esas excepciones. Ojos tan fríos como el hielo helado con la suavidad de los espejos. Edward comenzó a temblar, y el monstruo frente a él aún no lo había alcanzado, la voz sonaba dentro de sus oídos como una especie de maldición enfermiza. Esa línea, fue como tu vida. Y todos ustedes lo han acortado. No. No. Así no era como se suponía que debía ser. Incluso si se rumoreaba que Serafall, la mayor de la casa Citri, había cruzado recientemente los niveles a la clase suprema, confiaba en que podría derrotarla con números antes de que pudiera adaptarse a su nueva fuerza. Pero la realidad era cruel. Pensar que ella estaría asociada con este tipo de fenómeno. Solo por la sensación de la energía del monstruo ante él, este demonio era un demonio de clase suprema que incluso estaba muy por encima de otros demonios de clase suprema, y lo había provocado. A lo lejos, la hermana de Edward se había derrumbado sobre sus rodillas, su rostro pálido y las manos presionadas sobre su boca. Ella no se movió. Nadie lo hizo. La presión era demasiado sofocante. Incluso Serafall, que se había enorgullecido hasta cierto punto de haber llegado a la clase suprema, no pudo pronunciar una palabra. Su mente estaba en blanco, pero su cuerpo reaccionó por sí solo. Sus cabellos se erizaron y sus brazos se cruzaron alrededor de su pecho para sofocar la inquietud que estaba sintiendo. Y en medio de todo, el monstruo en cuestión parecía no prestar atención a la reacción de los demás, avanzando como si eso fuera todo lo que importaba. Tal vez, porque lo era. No importa cómo Shirou deseara reprimirlo o negarse a reconocerlo, una parte de él gritaba por asesinato. Una influencia de la animosidad que un solo individuo tenía por aquellos que lo habían condenado o decidieron ignorarlo para mantener una mejor tranquilidad. Hipócritas, escondiéndose detrás del disfraz de la necesidad. ¿Por qué yo y nadie más? Era un papel que no distinguía entre los demás, siempre y cuando uno soportara la carga. Sin embargo, ¿por qué nadie vino a ayudar? Ódialos, maldícelos, porque eso era todo lo que quedaba por hacer. Los sentimientos amargos y las emociones negativas se mezclaban con el dolor que Shirou estaba soportando actualmente, lo que dificultaba concentrarse en nada. Como hormigas que se arrastran, esos amargos sentimientos parecieron transformarse en algo tangible, la médula de las maldiciones en sí. Y podía sentirlos trepar por el suelo. Incapaces de ser vistos, se envolvían alrededor de Edward y los otros demonios de clase alta y eran la verdadera fuente del dolor que sentían. Incluso entonces, aparte de la influencia que el mal de todo el mundo estaba teniendo en su mente, otro poder solo lo estaba propagando. La fuerza de un demonio. La línea de sangre de los 72 pilares se asimiló a él a través de la pieza del rey, lo que amplificó su fuerza en un grado asombroso. Había una razón por la que, incluso en la era moderna, el sistema de nobleza carecía de quinpieces, y estaba empezando a entender por qué. Era una fuerza diferente a cualquier otra. Era tan ilimitado como el mar, y seguía creciendo. El rey rojo, el símbolo del que manda. Dentro de él, la pieza del rey no se parecía a ninguna de las otras piezas del rey jamás creadas. Una torre plagada de la armonía de los tres poderes, el concepto de la Trinidad. Un número sagrado en la fe cristiana, y ese número tuvo peso incluso en otras religiones. La Trinidad de tres, representando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en otras creencias, el mar, la tierra y el cielo. Un concepto derivado de la oración. Dentro de él, el brillo rojo de la pieza del rey se atenuó a medida que los tonos de blanco y negro luchaban por la supremacía, pero en ese momento, el blanco estaba casi completamente suprimido, la torre era únicamente una combinación de negro y rojo.
Las dos energías eran compatibles, una apoyaba a la otra para producir una energía que no se veía desde la antigüedad. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. Los demonios de los 72 pilares originales de Lars Goetia. El demonio con cabeza de león. Marvas. Un sello mágico sacudió el suelo cuando apareció en un destello cegador bajo los pies de Shirou. La ceniza se elevó en el aire cuando los engranajes antiguos parecían entrar y salir de la realidad, las nubes de polvo se alzaron en agujas que se extendían hacia el cielo púrpura. Él, el que estaba parado en el centro, era como una llama, su aura se elevaba incontrolablemente hasta que uno podía ver una figura formándose en la energía parpadeante. La cabeza de un león cuyas fauces abiertas parecían poder abarcarlo todo. Una larga melena de pelaje brillante que rodea su rostro. Marvas, el color pareció drenarse de los rostros de Edward y los demás mientras tragaban. Gran demonio de los 72 pilares. Serafall estaba más que conmocionada, estaba arraigada en su lugar. ¿Quiénes eran los demonios de los 72 pilares sino los seres más fuertes del inframundo que jamás existieron? Los progenitores de la actual generación de demonios. Los que gobernaron las legiones de antaño. ¿Qué significó que el rostro del gran presidente del infierno se formara a espaldas de Kuro? La pureza de su sangre era como ninguna otra. Si alguien le preguntara quién estaría en cualquier posición para dictar las reglas actuales del inframundo, no tendría dudas de que sería el hombre que tenía delante. Él, que estaba tan cerca de los Demons of S22 originales como cualquier otro. Un rugido inaudible pareció resonar en los oídos de todos en el momento siguiente, seguido por el rompimiento del viento, produciendo violentos céfiros que se dispararon en todas direcciones. Serafall protegió sus ojos antes de formar una delgada pared de hielo para protegerla. Incluso entonces, miró con cautela cómo pequeñas grietas comenzaban a formarse sobre la superficie del hielo. Entonces, esto era lo que el viejo Marvas estaba ocultando. Serafall frunció los labios mientras murmuraba. Era demasiado increíble pero impresionante. Un heredero comparable al del 72 original. El poder que debe contener no era solo de clase suprema, debe ser varias veces más. Si alguna vez se supo de la existencia de Kuro, palideció al pensar en los resultados. Pero incluso antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, la situación comenzó a cambiar de nuevo. La velocidad de Shirou aumentó, salvando la distancia en un instante y creando un cráter en el suelo mientras el círculo mágico de la casa Marvas brotaba a su alrededor, retorciéndose con zarcillos de energía. Sin embargo, Shirou ni siquiera notó estos cambios, en cambio, estaba tratando de terminar todo este asunto lo antes posible simplemente porque temía desmayarse por el esfuerzo. Quizás fue solo el aura de Dios mismo quien pudo contrarrestar tanto el poder de All the World's Evil como el poder de la pieza Red King. Sin embargo, Dios yacía inactivo y permitía que el aspecto más oscuro dentro de él ocupara la mayor parte del espacio. Como tal, la sensación de su energía se estaba volviendo más y más oscura. Algo que los demonios solo podían adorar en alabanza. Porque era un aura digna de ese elogio. Sin embargo, a costa de su propia mente, podía sentir que lo perdía de la misma manera que un solo individuo alguna vez lo había hecho bajo la misma carga, pero se negó a darse por vencido. Una espada estaba destinada a ser blandida. Este poder, un medio para un fin. Los fuegos de la fragua dando a luz a la más afilada de las espadas. Templado por el dolor, endurecido por la voluntad, lo que yacía más allá del límite era algo que no tenía sentido obtener. Pero aún así, todo lo que podía hacer era dar un paso a la vez hacia el único objetivo por el que podía luchar sin remordimientos. Ser un héroe. El aliado de la justicia. Sus pies se detuvieron justo frente a Edward Valefort, y el silencio pareció prolongarse por una eternidad. Por ahora, ni Edward ni los otros demonios de clase alta podían moverse, petrificados por el miedo, con los cuerpos enconados con maldiciones. No hubo resistencia. Ni siquiera cuando las espadas se formaron en el aire y se cernieron sobre sus cabezas. Este era el privilegio del poder, un efecto de supresión sobre los demás solo amplificado debido a un hecho importante. Cuando Dios trascendió los mundos y llegó dentro del Grial en el mundo de Shirou, Dios se encontró con una parte de sí mismo en el otro lado. El que era una existencia que no tenía paralelo, incluso si su presencia había crecido minuciosamente a lo largo de los eones. Al igual que Shirou y Archer, los dos compartían una resonancia, los recuerdos cambiaban entre uno y otro.
poderes, experiencias, se podría decir que todos provienen de la misma persona y, sin embargo, había diferencias. Las llaves menores de Salomón, y el aclamado como el gran lanzador. En el mundo de Dios, Dios le había otorgado al hombre conocido como Salomón sabiduría, y con ella, Salomón hizo un pacto entre los 72 pilares del inframundo a través del entendimiento mutuo. En el otro mundo de Dios de donde proviene originalmente Shirou, Salomón tenía los medios para controlar a los demonios del Ars Goetia. Y esto se traducía en un efecto supresor si los demonios iban en su contra. Los demonios de clase alta antes de Shirou ahora no eran esos demonios originales, sino que eran descendientes. Por lo tanto, el efecto fue muchas veces más débil. Sin embargo, todavía existía. La razón por la que Salomón era bien conocido en ambos mundos era que no importaba en qué mundo estaba. Era el único humano capaz de comandar los poderes del Ars Goetia. Rey Salomón de Israel. Y podría decirse que el Dios que le dio a Salomón ese derecho estaba dentro de Shirou. Edward y los otros demonios de clase alta ni siquiera soltaron un grito cuando las espadas descendieron sobre ellos, quitándoles la vida. Al final, ya era demasiado tarde para ellos. Las maldiciones en sus cuerpos ya los habían dejado inmóviles, y el efecto supresor, por pequeño que fuera, todavía tenía un impacto psicológico. Ni siquiera sabían que habían muerto en el momento en que murieron. Un grito resonó en el aire. La hermana de Edward se tambaleó hacia atrás con miedo, su expresión afligida y aterrorizada. Sus piernas temblaban, y estaba retrocediendo desde la línea cruda frente a ella usando sus pies para empujarse del suelo. Esa línea cruda que una vez había dibujado se había convertido en algo de extremo peligro en los ojos de la hermana de Edward. Cuando la hermana de Edward retrocedió, Shirou suspiró antes de arrodillarse y cerrar los ojos de los demonios que había matado. Nunca disfrutó matando, pero haría lo que fuera necesario. Tenía que asegurarse de disuadir completamente a cualquiera de dañar a las personas que estaba protegiendo en este lugar de tierra. Sin embargo, tal cosa nunca podría garantizarse. Sin embargo, eso no le impidió intentarlo. Sus ojos se cerraron antes de enfocarse internamente en sí mismo, ignorando a la hermana de Edward mientras salía volando por los aires. Tenía otros asuntos de los que ocuparse. El sello mágico que emanaba de él brillaba con un brillo radiante. Marvas, el presidente del infierno y el que enseña las artes mecánicas. Blandida dentro del sello mágico de la casa Marvas había una formación que ninguno de los descendientes de Marvas conocía, ya que su mera complejidad no era algo que pudiera entenderse. Sin embargo, a través de los ojos de Shirou, el trabajo preliminar estaba claro como el agua. Sigue el rastro. Un esquema apareció dentro de su cabeza, líneas de energía mágica rastreando lo que condujo al origen de la creación de uno. La base de la forma se proyectó claramente dentro de su mente a través de sus ojos que brillaban con la luz de la magia. Análisis estructural. Una chispa explotó desde el interior de su cabeza, dando a luz a un medio. Sus manos aplaudieron juntas, un repiqueteo resonando dentro del sello mágico a su alrededor mientras giraba y se expandía. A quien una vez gobernó las legiones como presidente se le encomendó la seguridad de los que estaban debajo de él dentro de los 72 originales. Y esta tarea se manifestó en la creación del sello mágico cuyo único deber no era uno de devastación y ruina, sino de protección y seguro contra todos aquellos que dañarían a sus hermanos. Dos pilares de luz demoníaca se dispararon hacia el cielo en los mismos bordes del círculo mágico que ahora se extendía para abarcar la totalidad de las tierras que el usuario reclamaba como propias. Un grito ahogado salió de la boca de Serafall, e incluso de los demás que miraban, porque la vista no era algo que se hubiera visto desde la antigüedad. Porque no fue solo por la complejidad que los futuros descendientes de Marvas no pudieron utilizarlo, sino por los requisitos. Igalima, Sul Sagana, divinidad. Aparecieron espadas monstruosas, que irradiaban un poder que sorprendió a muchos cuando salieron disparadas hacia los pilares de luz demoníaca que rodeaban el límite del círculo mágico. Uno dejó un rastro de llamas ardientes que redujeron la tierra a su alrededor en rocas y cenizas humeantes, y el otro aplastó todo con su inmenso tamaño. Las dos armas eran construcciones divinas, pero no eran perfectas. Más bien, eran imitaciones huecas, pero aún contenían la divinidad necesaria. Cuando Sul Sagana se integró con el pilar de luz demoníaca, el pilar estalló en llamas oscuras que arrojaron pedazos de fuego infernal como saliva mientras las llamas se agitaban.
Y Galima era diferente, ya que simplemente se quedó erguida, una montaña inamovible mientras se fusionaba con la luz demoníaca, perdiendo las propiedades que la convertían en una espada que derriba montañas. En cambio, sería un protector. El costo era algo que Shirou nunca hubiera considerado posible para él, pero en este momento, fue porque había usado el suministro de energía aparentemente interminable que tenía actualmente. El círculo mágico de Marvas se sacudió violentamente, antes de que una pared transparente de energía mágica abarcara la totalidad del círculo mágico. Una barrera creada a partir de la divinidad de dos construcciones divinas y la inteligencia del diablo que se sabe que le enseñó a la humanidad medios mecánicos. El demonio de los 72 originales que utilizó a los serafines capturados como método para ayudar a sus parientes. Shirou tuvo una comprensión más profunda de ese demonio, porque lo entendió en el momento en que vio el círculo mágico que lo rodeaba. Las habilidades defensivas del círculo mágico eran incuestionables, lo que le daba tranquilidad. A diferencia del Marvas original, no usó la divinidad de los serafines, sino la divinidad de las construcciones divinas, por lo que la barrera era más débil. Sin embargo, sería una locura subestimar la fuerza de una barrera mágica creada a partir de uno de los 72 pilares originales. Todos los enemigos no tendrían más remedio que retirarse debajo de él. Porque solo aquellos con el poder equivalente a la divinidad podrían violarlo. Además de eso, todavía necesitaba un empujón más para evitar cualquier pensamiento de invasión fuera de las mentes de los demás. Cuando se formó el círculo mágico, la hermana de Edward Valefort ya había escapado a lo lejos y, sin embargo, incluso donde estaba, podía ver esa resplandeciente barrera que marcaba las tierras de Marvas. Se estremeció al momento siguiente, sus manos empapadas de sudor frío. Porque cuando se dio la vuelta, todo lo que vio fue un cielo lleno de espadas, y la más afilada de todas mirándola sin expresión. Esos ojos límpidos de color bronce infundieron un miedo en su corazón que duraría una eternidad. Y al mismo tiempo, aquellos que presenciaron la escena, tanto dentro como fuera, no pudieron emitir ningún sonido. No importaba si eran los seguidores de Serafall o los exploradores enviados por la facción del viejo Satán observando en la distancia, ambos tenían claro un hecho. En esta tierra protegida por espadas, nació una leyenda. Shirou se aseguró de que no hubiera enemigos a su alrededor antes de que su expresión flaqueara. El fuerte cuerpo que parecía tan robusto como un lecho de roca se derrumbó, colapsando contra el suelo. El precio que había soportado no era algo que ningún otro hombre hubiera podido mantener. Estaba exhausto y aún no estaba dispuesto a dejar su forma actual simplemente porque otros confiaban en él. Sabía que eventualmente tendría que irse, y por eso también se había obligado a activar el mecanismo que había encontrado dentro del sello mágico de Marvas. Y la clave para activar ese sello estaba actualmente con él en forma de una joya roja tallada con la imagen de un león en su palma. Antes de irse a buscar el rastro dejado por el Grial en este mundo, se aseguraría de darle la llave a alguien de confianza. Jadeando por aire, sintió cuando un brazo lo rodeó para sostenerlo. Caramba, tú, estás lleno de sorpresas, ¿no? Serafall habló. Su estatura en comparación con la de ella era mucho mayor. Por lo tanto, fue una vista extraña con Serafall metiéndose en el hueco de su brazo y levantándolo a través de él. Estaba demasiado desorientado para preocuparse. Serafall se aferró a él con fuerza, la sensación de sus manos era relajante ya que su frío parecía aliviar el dolor. La forma en que su cuerpo parecía encajar cómodamente contra el de él mientras lo cargaba solo hizo que él se relajara aún más. Lo cual fue algo malo ya que fue entonces cuando su mente registró completamente la angustia que su cuerpo estaba soportando y se desmayó. Oye, Kuro. Serafall lo llamó. El silencio fue su respuesta. Ella frunció los labios, notando la forma en que la cabeza de Kuro colgaba. El poder que usó definitivamente tuvo un precio. Serafall miró la barrera mágica erigida en el cielo que abarcaba las tierras de Marvas, y luego pensó en lo que acababa de ver. Este lugar, pronto se dio cuenta, probablemente se había convertido en una de las áreas más seguras del inframundo. Desde donde estaba, podía sentir la inmensidad de la fuerza del sello mágico, sin mencionar las dos espadas que parecían alimentar el poder de la barrera. A pesar de las preguntas que tenía en mente, no tenía a nadie que las respondiera. Aún así, sonrió con cariño al diablo que llevaba sobre su hombro. Para someterse a tanta presión por otros demonios de clase baja, dudaba que encontraría otro demonio como este en su vida.
Claro, otros demonios como Sir Zetch podían hacerlo, pero generalmente lo hacían por alguien a quien querían proteger, pero Kuro lo hacía por extraños. Pensando en él, pensó en la forma en que elegiría vivir en el desierto por la seguridad de los residentes debajo de él. Pensó en la forma en que dedicaría su tiempo a enseñarle a un niño el camino de la espada. Y a pesar de lo impasible que parecía, por dentro sabía que probablemente era un gran blandengue. Mi señora, esto. Él hizo esto. La voz de su asistente enmascarado detuvo sus pensamientos en su lugar. El diablo enmascarado salió del bosque donde estaba observando la situación que acababa de ocurrir. Siguiendo al diablo enmascarado, había varios otros demonios que eran leales a la casa Citri. Es exactamente como se ve, respondió Seraphale sin perder el ritmo. Kuro tiene un poder que puede no palidecer en comparación con el de Sir Zetch Gremory. Una ironía entró en los ojos de Seraphale en el momento siguiente. Y por el bien de los demás, se reduciría a sí mismo a tal estado para hacer una barrera para proteger a los que están detrás de él. ¿Y esas espadas? El diablo enmascarado habló con reverencia. ¿Y esas espadas? Repitió Seraphale con exasperación. Incluso si esas espadas fueran poderosas, preferiría concentrarse en la rectitud de las acciones de Kuro. Hablando de eso, pensé que era el Sacred Gear Swordbeard, pero Dios otorgó Sacred Gears a los humanos. Solo recientemente Ajuka creó el sistema Evil Piece para reclutar a esos humanos con Sacred Gears, por lo que es imposible que Kuro esté en posesión de uno. Todo lo que viene de él es un misterio, mi señora, sin embargo, una cosa es un hecho, dijo el diablo enmascarado. El rostro de Marvas, el presidente de los 72 pilares, era real. Tan pronto como esas palabras escaparon de la boca del diablo enmascarado, el asombro en los rostros de todos no pudo ocultarse. Para empezar, todos los presentes eran demonios de clase alta o superior, lo que significa que incluso si Edward atacaba, Seraphale no habría estado en peligro. Sin embargo, el punto del asunto era la educación que recibieron como demonios de clase alta, algo de lo cual incluía el estudio de los 72 pilares originales. Por lo tanto, todos pudieron reconocer el famoso rostro del león del inframundo. La pureza de su sangre es casi equivalente a la del Marvas original. El diablo enmascarado dijo emocionado. Además, la fuerza de esta barrera, sin palabras, Seraphale sintió a los demonios a su alrededor, quienes inmediatamente entendieron su significado. A partir de entonces, el diablo enmascarado le dio a Seraphale una mirada de complicidad antes de moverse para completar su tarea. Seraphale sintió que su boca se crispaba al pensar en la forma en que el diablo enmascarado la miraba como si supiera lo que estaba pensando. Sin embargo, sacudió la cabeza para deshacerse de pensamientos tan molestos y concentrarse en el asunto en cuestión. Sus cejas se fruncieron. Su ropa se sentía húmeda. Haciendo una pausa en sus pasos, usó un brazo libre para palpar su ropa, solo para retroceder cuando miró el líquido en su mano. Fue para su horror que se dio cuenta de que la sangre se escapaba de la piel de Kuro. ¿Qué tipo de tributo tuvo que soportar Kuro? Sus ojos se entrecerraron con determinación, su ritmo aumentó mientras corría en dirección a la ciudad que se estaba desarrollando. Kuro necesitaba descansar, y ella no le permitiría descansar en un bosque con sus heridas. Ignorando la sangre en ella, inmediatamente entró en el pueblo cuyos habitantes consistían principalmente en los lugareños bajo el gobierno de Marvas. Como era de esperar, una multitud ya estaba reunida mirando la barrera que Kuro había creado para protegerlos. Contrariamente a la creencia, la gente del pueblo no estaba ociosa mientras Kuro luchaba. En cambio, muchos se habían armado con horcas, cuchillos y palos, con la esperanza de ayudar a su señor. Después de todo, todos eran demonios y podían sentir las fluctuaciones de la energía mágica en el aire desde donde luchaba Kuro. Al frente de la multitud estaba Adelina con la espada de madera firmemente en sus manos. Estaba claro para Seraphale que la niña era la primera persona en instigar la formación de la multitud. Incluso podía imaginarlo mientras Adelina iba de casa en casa pidiendo ayuda a otros para ayudar al señor. Sin embargo, ya era demasiado tarde ya que la batalla terminó demasiado rápido. De hecho, ni siquiera fue una batalla, ya que los demonios de clase alta que habían venido fueron abrumados de inmediato desde el principio. Aún así, el estado en el que se encontraba Kuro como resultado no era algo agradable. Cuando la gente del pueblo lo vio, se quedaron arraigados. Adelina parecía como si estuviera a punto de estallar en lágrimas. Primero fue su padre quien la había dejado, y ahora parecía que el señor bondadoso también lo haría.
Inmediatamente, los miembros de la multitud entraron en acción, muchos corrieron hacia Serafall. Sin embargo, una mirada de Serafall los disuadió de intentar sacar a Shirou de sus manos. Después de todo, Serafall ni siquiera conocía el alcance total de las heridas de Shirou y no quería arriesgarse a agravarlas cambiando su posición. Adelina se paró directamente frente a Serafall, luciendo perdida como si no supiera qué hacer. Sus grandes ojos estaban muy abiertos, y había un temblor en sus labios. Parecía como si se estuviera obligando a no llorar. Serafall le dio unas palmaditas en la cabeza. Estará bien, dijo con determinación. Luego se volvió hacia los que estaban en la multitud. ¿Hay algún lugar donde pueda ponerlo? Ella inquirió. Los demás murmuraron entre ellos antes de llevar a Serafall hacia el mejor edificio actual de la ciudad. Una pequeña casa tipo cabaña que contenía una cama individual colocada cerca de una chimenea. Al entrar, Serafall colocó tentativamente a Shirou antes de suspirar cuando se dio cuenta de que las otras personas se demoraban en la habitación. Necesita descansar, les dijo. No funcionará muy bien si todos nos quedamos aquí ahora, ¿verdad? Tenía razón, y no muchos podían discutir con ella. Después de todo, la única razón por la que todavía estaban presentes era porque estaban preocupados. Comenzó con una persona saliendo de la habitación, antes de que los demás comenzaran a seguirla lentamente. Cada persona que se fue se quedó por un momento junto a la puerta, mirando a Shirou antes de fruncir el ceño y marcharse. Una por una, esas personas se fueron, hasta que Serafall notó a la niña que se había sentado al lado de la cama de Shirou agarrando una espada de madera. Serafall se rascó el cuello antes de mirar con ironía a la madre de Adelina, que estaba parada con expresión preocupada cerca de su hija. Al final, no importa cuánto la madre de Adelina trató de convencer a Adelina, Adelina se negó a irse. Como tal, la madre solo pudo disculparse con Serafall antes de excusarse para no causar ningún problema, pidiéndole a Adelina que volviera a casa cuando pudiera. Adelina asintió rígidamente, y pronto solo estaban Adelina, Serafall y Shirou en la habitación. Él no va a ir a ninguna parte, Serafall se encogió de hombros antes de sentarse en un asiento disponible. Adelina no respondió. Mira, está descansando en este momento. Eso significa que estará bien, dijo Serafall. Adelina levantó la vista desde su posición junto a la cama y sus ojos estaban algo vacíos. Mamá dijo lo mismo de papá, pero papá se fue todo lo que dijo Adelina antes de mirar al suelo. La mejilla de Serafall se contrajo, sintiendo como si no tuviera nada que decir. Serafall luego negó con la cabeza antes de suspirar. Levantándose de donde se había sentado, comenzó a hurgar dentro de la casa en busca de un trapo limpio. Al no encontrar nada, se rasgó resueltamente el dobladillo de su ropa y sacó una palangana vacía que llenó de agua. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Adelina con curiosidad. Serafall levantó una ceja. Kuro está cubierto de sangre, señaló hacia Shirou. Iba a limpiarlo. ¿Kuro? Adelina parecía no estar acostumbrada al nombre. La persona a la que llamas Lord Marvas, Serafall esbozó una sonrisa al ver la confusión en el rostro de Adelina. Sin embargo, tan pronto como Serafall terminó de hablar, los ojos de Adelina se entrecerraron de inmediato. Eso es demasiado irrespetuoso. Él es el joven señor. Adelina insistió. ¿Y yo no soy una dama noble? Serafall preguntó incrédulo. Adelina hizo una pausa y miró a Serafall de arriba abajo antes de responder. No, dijo inmediatamente Adelina sin pausa. Mocoso. Serafall estaba sonriendo en ese momento, pero su aura era contraria a su expresión. Adelina no parecía importarle. Si tú también fueras un noble, nos habrías ayudado a nosotros y al viejo Marvas, murmuró Adelina. Si fueras un noble, deberías haber ayudado al joven Lord Marvas, no devolverlo sangrando y golpeado. Los labios de Serafall se afinaron cuando cayó en silencio. Después de todo, ¿cómo iba a explicar que las heridas de Kuro eran el resultado del poder que usó? Ella no tuvo nada que ver con eso. Por otra parte, ella había sido capaz de terminar con el asunto con su propio poder, sintiéndose un poco culpable y sin poder reprender las palabras de Adelina. Bien entonces, cedió Serafall. Solo llámame Serafall de ahora en adelante. Adelina asintió rígidamente mientras Serafall procedió a colocar la palangana junto a Kuro. Exprimiendo la tela, Serafall comenzó a trabajar con cuidado alrededor de las heridas de Kuro para limpiar la sangre.
Este tipo de acción no era algo que una dama de la educación de Serafall hubiera practicado alguna vez, lo que la hizo un poco incómoda mientras trabajaba para eliminar la sangre y la suciedad. Sin embargo, ella persistió y eventualmente limpió la mayor parte debajo de los ojos de Adelina. Una vez que Serafall terminó, se sentó nuevamente en contemplación mientras Adelina se movía para mirar a Shirou. Te dije que estaría bien, dijo Serafall. Fue un alivio de su parte cuando notó que aparte de la sangre en el cuerpo de Kuro, apenas había heridas. Evidentemente, Adelina pudo ver eso, y la pequeña finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. A partir de entonces, una seriedad apareció en los ojos de Adelina mientras se dirigía hacia la puerta de la casa. ¿A dónde vas ahora? Serafall preguntó con curiosidad. Había algo en Adelina en ese momento que Serafall tenía que admirar para una niña de su edad. Voy a entrenar, dijo Adelina mientras sostenía su espada de madera. Juro que algún día seré lo suficientemente fuerte para luchar y proteger a los que me importan. Dicho esto, Adelina cerró silenciosamente la puerta detrás de ella mientras los sonidos de una espada cortando el aire resonaban en la habitación. Dejada sola, Serafall golpeó sus pies contra el suelo mientras reflexionaba para sí misma. Mirando a Shirou por un largo momento, finalmente resopló antes de que su expresión se volviera solemne. Kuro era un poder que podía cambiar el equilibrio mismo de la guerra civil actual tanto como lo había hecho Sir Zech. Pero evidentemente, no era algo que debería estar usando continuamente si su estado actual fuera algo por lo que pasar. Sin embargo, al final, Kuro seguía siendo el que podía tomar sus propias decisiones. Lo único que le importaba en este momento era lo que haría. La necesitaban en el esfuerzo de guerra, y había pasado al menos una semana o más con Kuro. No es que no disfrutara su tiempo observándolo, pero aún tenía cosas que hacer. Obligaciones a cumplir. Mordiéndose los labios, miró hacia abajo a sus pies antes de moverse hacia la puerta. Necesitaba pensar. Cuando Shirou se dio cuenta de que algo andaba mal, ya se encontraba de nuevo dentro de una cueva familiar, con un arbusto en llamas delante de él. Tu imprudencia no es algo para admirar, pero tu espíritu está en el lugar correcto, dijo el arbusto. Si continúa con lo que está haciendo ahora, puede cambiar cosas que ya hayan ocurrido en el futuro. No tenía palabras para hablar por sí mismo. Sus acciones fueron suficientes. Es cierto que sé que es imposible para alguien como tú quedarse quieto y ver cómo sucede algo horrible frente a ti, pero aún así tengo que recordarte que las cosas cambiarán. No olvides que no nos quedaremos. En esta línea de tiempo tampoco. Es mejor si podemos comenzar a encontrar los rastros dejados por el Grial en el lugar de mi batalla entre los 4 grandes Satanás. Shirou apretó las manos en puños. Entiendo lo que quieres decir, dijo con rigidez. Pero tampoco puedo dejar a estos demonios como están. Las llamas alrededor del arbusto centellearon como si aprobaran la respuesta. Y eso es lo que te hace diferente del resto. Muy bien, puedes hacer lo que quieras, pero debes saber que eres tú quien debe asumir la responsabilidad de tus acciones. El tiempo es limitado ya que no quiero que mi presencia sea descubierta. Pero al menos sé cuáles son tus prioridades. Diciendo eso, el mundo alrededor de Shirou comenzó a cambiar mientras su cuerpo fue vencido una vez más por el dolor de Old World Evil. Hasta la próxima, dijo la zarza ardiente mientras el mundo se desvanecía. Cuando Shirou volvió a abrir los ojos, sintió la suavidad de una cama debajo de él y la pegajosidad del sudor seco sobre su piel. Arrugando la frente, se incorporó para descubrir que estaba solo en una pequeña casa con pocos muebles. De hecho, lo más llamativo dentro de la premisa era la chimenea que parpadeaba con un naranja apagado. Frotándose las sienes, sacó los pies de la cama y luego se pellizcó el puente de la nariz cuando lo golpeó un mareo. Mi poder no es fácil de usar sin que el aura del santo mitigue el dolor, habló una voz oscura. Sin embargo, hiciste bien en tolerarlo con el aumento de poder que la pieza Kim continuó emitiendo. Hizo una mueca cuando movió los brazos para quitarse las sábanas. Cuidado, subconscientemente estabas reforzando tu cuerpo cuando te desmayaste. Sin embargo, tu cuerpo estaba acostumbrado a tu cantidad regular de energía y no a la cantidad excesivamente grande con la que ahora está lleno. Como resultado, la voz no tuvo que continuar ya que él ya podía entender que la energía que usaba para reforzarse había sobrepasado los límites de su cuerpo. Por lo tanto, rompiendo sus vasos sanguíneos y causando que sangrara y se lesionara en primer lugar. Genial, pensó. Más dolor.
Si has sufrido lo suficiente, siempre puedes soltar este poder. Razonó la voz. ¿Y lo has soportado mientras tanto? La voz no volvió a hablar, aunque no fue necesario pronunciar palabras para transmitir los sentimientos de la voz. Estaba confundido y sintiendo una emoción que no había sentido en mucho tiempo, gratitud. Shirou sabía que las maldiciones que lo atormentaban actualmente tenían que estar almacenadas en algún lugar y, al mismo tiempo, no era difícil inferir dónde y quién tenía que soportarlas. Y esa persona en particular había sufrido suficiente. Entonces, aunque fuera momentáneamente, quería darle descanso a ese hombre. De repente, sus oídos se animaron con un sonido particular. Con la forma en que el viento creaba ruidos de zumbamiento, se dio cuenta de que era el sonido de los golpes de espada. Poniéndose de pie, se compuso antes de caminar constantemente hacia la puerta para comprobar quién estaba practicando cerca de él. Eso, y agradecer al dueño de esta casa por su alojamiento. Una vez que abrió la puerta, lo primero que vio fue la expresión de ojos abiertos de Adelina en el patio, y luego la hinchazón de sus manos. Incluso antes de que pudiera hablar, la niña se lanzó hacia él en un instante, dejando atrás la espada mientras se aferraba a su pierna. «¿Estás bien?», murmuró. Él solo asintió con la cabeza como respuesta, con cuidado de asegurarse de no revelar el dolor en su voz. Sin embargo, sin importar que, tenía que expresar un problema. Se arrodilló y tomó las manos de Adelina entre las suyas. Tal como lo había visto antes, sus manos estaban hinchadas, ampollas formándose en sus palmas por el tiempo que debió haber estado blandiendo su espada. La práctica es una cosa, dijo. Pero lastimarse en el proceso es otra. Bajó las manos de Adelina y miró a la niña. Debes tener tus propias razones para ser fuerte, pero entrenar para autolesionarte nunca conducirá a nada que valga la pena. Puedes entrenar duro ahora, pero mañana será imposible usar tus manos para entrenar. Adelina asintió con la cabeza antes de limpiarse los ojos. Todo estaría bien mientras el joven Lord estuviera bien. En ese momento, Adelina recordó a su madre que probablemente todavía la estaba esperando en casa. Yo tengo que irme, dijo de mala gana. Mirando a Adelina, Shirou simplemente se arrancó una pieza de su ropa antes de envolverla alrededor de las manos de Adelina. Esto debería ayudar con el dolor, explicó mientras volvía a poner la espada de madera en sus manos. Cuídate mejor. No puedes apresurar el camino para volverte más fuerte. Adelina tomó las palabras de Shirou y las almacenó en su mente. Inquieta, retrocedió a una corta distancia de Shirou antes de hacer una reverencia. La gratitud que sentía no era pequeña, sino demasiado grande para expresarla. Por eso, lo expresó de la mejor manera que sabía. Gracias. Dijo con una reverencia, con las manos entrelazadas a los costados. Por entrenarme, no sé cómo podré pagarte. Shirou frunció el ceño cuando se dio cuenta de que las palabras de Adelina no eran solo por su gratitud. Más bien, había algo más significativo en ello. ¿Por qué tienes que agradecerme?, preguntó confundido. Adelina miró hacia abajo, sus pequeñas manos encallecidas y ampolladas por blandir una espada de madera todo el día aferrándose con fuerza al dobladillo de su vestido. Porque soy un demonio de clase baja. Diciendo eso, Adelina, como si estuviera avergonzada, corrió de regreso a su casa. No le tomó mucho tiempo entender a qué se refería Adelina después de preguntar. Para un demonio de clase baja, ganar fuerza y prestigio no era algo fácil, era casi imposible. El juego de calificación del que Rias y Sona le habían hablado una vez para el sistema de clasificación del diablo aún no se había creado. Como tal, las únicas formas en que un demonio de clase baja podía aumentar su clase era a través de logros militares o cumpliendo una cantidad sustancial de contratos con humanos. La última opción podría llevar casi una eternidad, y la primera opción era cortejar a la muerte a los demonios de clase baja. Como tal, la mayoría de los demonios de clase baja como Adelina eran plebeyos en el inframundo y nadie tenía muchas expectativas sobre su potencial. Como tal, nadie los entrenaría, ya que era mejor centrarse en aquellos que nacieron con una posición más alta porque estaban naturalmente más inclinados a un futuro prometedor. Con el sistema de clasificación en el futuro, esto se alivió un poco, pero solo los demonios de clase baja más talentosos tenían la capacidad de ser reclutados en la nobleza de un diablo de clase alta. Por lo tanto, la mayoría de los demonios de clase baja seguirían siendo demonios de clase baja.
Es cierto que no a todos los demonios de clase baja les importaba avanzar, contentos con solo vivir sus vidas, pero había muchos a los que sí les importaba. No porque quisieran avanzar, sino simplemente porque querían volverse más fuertes como Adelina, por ejemplo. Incluso si Adelina no lo admitía, él ya podía entender su necesidad de fuerza. Era para poder defender a aquellos que le importaban. Si los demonios de clase baja siempre permanecían débiles, entonces siempre estarían condenados bajo las manos de un opresor. La guerra civil solo hizo que estos asuntos fueran más evidentes, con muchos demonios de clase baja que perdieron la vida por las decisiones de los demonios de mayor rango. No estaba bien mirando a su alrededor las expresiones felices en los rostros de la gente, una sensación de serenidad lo llenó. Al igual que los humanos, todos actuaban igual. Querían vivir sus vidas sin dificultades y sentar las bases para las generaciones futuras. Y este tipo de escena frente a él era algo que valía la pena proteger, incluso si eso significaba cambiar el pasado. Además, con la barrera ahora levantada y manteniéndose, sus preocupaciones sobre irse habían disminuido en gran medida, y ahora solo sería cuestión de tiempo antes de su partida. Además, tenía la esperanza de que el frente fuerte que entregó a la facción del viejo Satán los disuadiría fuertemente de atacar de todos modos. Simplemente no había ganancia en ello. Para romper la barrera, necesitarían una cantidad sustancial de poder, y hacerlo a costa de las vidas de los demonios de clase baja. La mayoría de los demonios de alto rango nos molestarían. Más aún cuando tenían que considerar la fuerza que había mostrado para proteger a esos demonios de clase baja. Hablando de eso, no fue el único que se defendió cuando Edward y los demás cruzaron la línea toscamente trazada. Serafall también estaba allí. Cuando se despertó por primera vez, no lo había notado, pero después de caminar y observar, se dio cuenta de que Serafall no estaba por ningún lado. Extraño. Con su personalidad, estaba seguro de que la primera cara que habría visto era la de ella cerniéndose sobre la suya con una especie de expresión de suficiencia mientras bromeaba con él por desmayarse. En cambio, ella se había ido. Bueno, era lo mejor que suponía. No sería bueno mezclarse demasiado con personajes como Serafall, que se convertirían en personajes importantes en el futuro. Según su información, Sona era la hermana menor de uno de los futuros nuevos 4 grandes Satanás, y esa hermana mayor no era otra que la propia Serafall. Por lo tanto, ya podía imaginar lo que sucedería si las cosas salieran mal. Sacudió la cabeza. Caminando por la ciudad recién construida, fue con asombro que sintió una sensación de satisfacción en su corazón cuando los demás lo miraron. Después de todo, esas miradas transmitían su aprecio y gratitud por lo que había hecho por ellos. Sobre todo, estaban haciendo el tipo de expresión que usaría un niño cuando mira a un héroe personal. Y para ellos, él estaba ayer. Llámalo un pequeño cumplimiento del sueño de un niño, pero estaba inmerso en el sentimiento. Era como si, más que nunca, sintiera que el camino que estaba siguiendo no era algo inalcanzable. Todo lo que tenía que hacer era esforzarse. Sin palabras, se integró para comenzar a trabajar con la gente de la construcción para construir más casas para aquellos que todavía viven en tiendas de campaña improvisadas. No importa cuán insistentes fueran los demás en que un demonio como él no debería mezclarse con ellos, todos se quedaron en silencio cuando su rostro impasible los miró y los desafió a discutir. Ya tenía suficiente dolor, y ayudar a los demás era su forma de mitigar ese dolor. Estar de pie y revolcarse en la intensidad de All the World's Evil nunca iba a ser uno de los pasatiempos favoritos de Shirou. En cambio, se sumergió tanto en la construcción como en la creación de alimentos mientras cazaba día tras día y luego los cocinaba. Como tal, Serafall se asombró al escuchar los sonidos de vítores cuando finalmente regresó de su tiempo pensando. Sorprendentemente, a su espalda había un mar literal de otros demonios. Por el poder que emitían naturalmente, era evidente que todos eran demonios de clase baja. Los hemos traído a todos, mi señora. El diablo enmascarado se inclinó junto con varios otros. Buen trabajo, felicitó Serafall. Con esto, todos deberían estar a salvo. No era una exageración decir que el lugar más seguro en el inframundo era la tierra de Marvas, y como tal, había reunido con sus hombres a todos los demonios de clase baja que se refugiaban en las otras áreas. Serafall había estado entreteniendo ese pensamiento desde el mismo momento en que vio la barrera que rodeaba la tierra. No estaba activado en este momento, lo que dificultaba que los otros demonios de clase baja que había traído sintieran una sensación de comodidad, pero de todos modos confiaban en ella.
Comiencen los preparativos, dijo Serafall de buen humor mientras su nariz se crispaba. Él está cocinando en este momento, te lo puedo garantizar. Entendido, hablaron los demonios bajo Serafall antes de irse. Los únicos que quedaban en el área eran Serafall y los otros demonios de clase baja que murmuraban entre ellos. La mayoría de ellos simplemente no podía entenderlo. Por los sonidos emitidos desde el pueblo más adelante en la tierra de Marvas, estaba claro que estaban celebrando ocasiones alegres. Sin embargo, ¿cómo fue eso posible con la guerra civil entre las facciones del viejo y el nuevo Satán? Incluso el simple hecho de recordar cómo era la vida de los demonios de clase baja en otras áreas trajo melancolía al aire, porque ese tipo de vida era simplemente demasiado difícil de sobrellevar. Día tras día, temían un posible ataque, sin saber nunca cuándo era realmente seguro continuar con sus vidas. ¿Cómo podría ser tan grande la diferencia entre los refugios? Todos los nuevos demonios de clase baja cambiaron sus miradas hacia Serafall, la curiosidad era evidente en sus ojos. Bueno, ¿qué están esperando? Serafall dijo haciendo un gesto para que siguieran adelante. Conozco al diablo a cargo de este lugar. Es un tipo muy agradable, y si no nos damos prisa, estoy seguro de que se comerá toda la comida. Al decir eso, una seriedad apareció en los ojos de Serafall cuando su ritmo aumentó de inmediato. No digas que no te lo advertí. Llamó irritada cuando los demonios detrás de ella se quedaron paralizados en su lugar, estupefactos. Fue solo cuando notaron que Serafall se iba que se recompusieron lo suficiente como para perseguirla. Y cuando lo hicieron, fue cuando el olor golpeó sus narices. Una mezcla de finas especias y carne asada, todo envuelto en un solo aroma que hacía agua a la boca. De ella dijo comida, ¿no? Uno de los demonios de clase baja aclaró. Cuando los demás asintieron, hubo una pequeña pausa antes de que la multitud echara a correr. Alimento. Solo la comida fue suficiente motivación para seguir adelante. La mayoría de las veces, los refugios en los que se vieron obligados a esconderse solo tenían un suministro limitado de alimentos que las personas que estaban dentro podían comer. Por lo tanto, siempre estaba racionada y provocaba constantes dolores de hambre. Con comida gratis aparentemente esperando ante ellos, no había necesidad de dudar. Sin embargo, como eran demonios de clase baja, no había forma de que pudieran seguir el ritmo de la velocidad de Serafall. A medida que pasaba el tiempo, se rezagaban cada vez más, sin embargo, no necesitaban correr más. Más adelante, se podía ver la vista de un pequeño pueblo. Muchos de los edificios y la infraestructura parecían estar en construcción, pero parecían lo suficientemente resistentes. Más importante aún, la mirada de todos se desplazó hacia el asado de carne que tenía lugar en la plaza central. En la plaza, ya se podía ver a Serafall devorando comida a un lado mientras la cocinera en cuestión parecía mirarla con exasperación. Aunque era difícil saberlo por la forma en que su expresión apenas cambió. El ruido de la multitud que se acercaba no pasó desapercibido para los habitantes locales que se detuvieron en su jolgorio para mirar. La multitud de demonios de clase baja extranjeros se detuvo tambaleándose mientras se miraban con torpeza, sin saber si eran bienvenidos o no. Shirou notó esto inmediatamente antes de enviar otra mirada a Serafall, quien se encogió de hombros, con la intención de pasarle la carga. Esta mujer. Si la cara de Shirou pudiera temblar, definitivamente se contraería en este momento. Sabía que era extraño que Serafall hubiera desaparecido, y parecía que ella había usado el tiempo para reunir más demonios hacia su ubicación. De acuerdo, probablemente fue porque ella sabía que él los aceptaría a pesar de todo. En tiempos difíciles, la gente necesitaba unirse. Sin embargo, siempre fue difícil en los primeros encuentros. Los lugareños en la tierra de Marvas no sabían cómo reaccionar ante la repentina llegada de muchos otros demonios, pero no tendrían que pensar por mucho tiempo. Lentamente, Shirou cortó un trozo de carne del asado y sin decir palabra llegó frente a los nuevos demonios de clase baja. «Come», dijo, pasando la pieza hacia adelante. Sus acciones fueron tan suaves y naturales que los otros demonios de clase baja no supieron cómo reaccionar en su estupor. ¿Qué están esperando? Serafall los llamó en la distancia. Ese es el señor de la tierra que te dio la comida. Sería de mala educación si no la comieras, ¿no? ¿Ah? El demonio de clase baja Shirou le había pasado la comida y se quedó con la boca abierta antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. Gracias por tu bondad, señor. Shirou negó con la cabeza. No hay necesidad del uso del or.
No soy diferente de cualquier otro demonio. Solo soy un hombre llamado Marvas. Ahora coman, todos ustedes. Diciendo eso, Shirou ignoró las expresiones reverentes que aparecían en los rostros de los demonios de clase baja para concentrarse en un asunto más importante. Necesitaba cazar al menos un par de animales más para asarlos como alimento con todos los nuevos demonios. Incluso desde donde estaba, era literalmente un mar de demonios frente a él, y todos buscaban comida. Suspiró impotente mientras miraba a Serafall con los ojos. Una pequeña advertencia podría haber ayudado, pero no. De todos, ya podía deducir quién estaría comiendo más de todos modos. Aún así, no tenía sentido preocuparse por algo que ya pasó. Tomando aliento, corrió hacia los campos abiertos en busca de más comida para alimentar a los recién llegados. Un minuto más o menos después de que se había ido, Serafall miró a los demonios que había traído y sonrió. Te dije que era bueno para ser un demonio de última clase, dijo. ¿Ultimate class? Todos estaban asombrados, y eso incluía a los residentes locales que solo creían que Shirou era un demonio de clase alta. Lo que lo hizo aún más surrealista fue que un demonio de clase suprema estaba sirviendo a demonios de clase baja. Serafall sintió apreciativamente. El viejo Marvas había criado a un buen hijo. Más que solo tratar a todos como iguales, con él cerca, no tendrán que preocuparse por su seguridad. Puede parecer un hombre duro ahora, pero se vuelve aún más feroz en el campo de batalla. Es un monstruo literal, ella se estremeció cuando recordó el poder absoluto que la había invadido. Definitivamente un monstruo. Y, sin embargo, era amable. Alguien que se preocupaba por los demás más que por sí mismo. Solo para activar una barrera y alejar el peligro, se redujo a sí mismo a un desastre sangriento. Sus acciones y lo que ella había visto fueron las principales razones por las que Serafall había tardado tanto en pensar. Sin embargo, ya había tomado una decisión. Cuando su amigo Sircech la llamó para ayudar en el frente de guerra, ella se negó para gran confusión de Sircech. No se molestó en explicárselo a Sircech simplemente porque Sircech no lo entendería de todos modos. Kuro, él era un demonio como ningún otro, y ella había decidido arriesgarlo todo en una apuesta. Hundió distraídamente los dientes en la comida que estaba comiendo y la explosión de sabor una vez más hizo que se derritiera. Este sabor definitivamente era algo por lo que valía la pena morir, incluso si no era saludable para ella comer tanto. Dejando a un lado los asuntos importantes, esperaría hasta que Kuro estuviera solo para discutirlo con él y ese momento llegaría más temprano que tarde. Después de que Shirou regresó con más comida y posteriormente la cocinó para todos los demonios presentes, muchos de los demonios en el área comenzaron a quedarse dormidos. No había suficientes alojamientos para todos ellos, pero muchos no tenían quejas ya que simplemente recostaban la espalda contra un árbol y descansaban. En este momento, Serafall hizo su movimiento. Caminando lentamente hacia Shirou, le indicó con los dedos que la siguiera para su confusión. Kuro, comenzó Serafall lentamente mientras los dos caminaban en el silencio de la noche. ¿Sabes cómo te llaman esos otros demonios? No, respondió Shirou secamente. No se había molestado en escuchar a los demás antes que dedicarse al trabajo para no pensar en el dolor. Te llaman héroe, dijo en voz baja. Alguien por quien no dudarían en luchar porque tú no dudarías en luchar por ellos. Shirou permaneció en silencio, sabiendo que Serafall parecía tener muchas cosas que quería decir. Se rascó la cabeza después de juguetear con su boina, la acción le dio cierta feminidad en la penumbra de la noche. ¿Sabes? Si les pidieras que lucharan por ti o hicieran algo por ti, ni siquiera dudarían en cumplir tus deseos, comentó. Solo por la cantidad de demonios que tienes debajo de ti en este momento, no sería demasiado exagerado pensar que este fue el comienzo de una nueva facción en el inframundo. Shirou levantó una ceja. No tenía intención de comenzar algo como lo que decía Serafall. Todo lo que quería hacer era crear un lugar donde aquellos que buscaban refugio pudieran recibir refugio. Sin embargo, antes de que pudiera expresar algo, Serafall continuó. Sin embargo, los que están debajo de ti son actualmente débiles, y no estarás aquí para protegerlos para siempre. Su boca se cerró cuando Serafall tenía razón. Como tal, la única forma de protegerlos es detener la fuente de toda esta violencia y peleas. Esta barrera que pusiste es fuerte, pero al final, el espacio será limitado y los enemigos afuera solo pueden fortalecerse. Serafall se detuvo en sus pasos. Él siguió su ejemplo.
Lentamente, Seraphale se dio la vuelta para mirarlo, su expresión sombría mientras bajaba la cabeza. Eres fuerte, admitió abiertamente. Lo suficientemente fuerte como para cambiar las cosas. Para ayudar a poner fin a esta situación en la que los compañeros demonios luchan contra los compañeros demonios. Quiero tu ayuda, dijo. Moviendo la cabeza hacia un lado, miró hacia las nubes mientras los tenues rayos de luz de la luna se filtraban a través del dosel del bosque. Yo voy a ser una hermana mayor, dijo, usando un dedo para girar un mechón de su cabello. Y este no es el inframundo donde quiero que nazca mi hermana. Se merece algo mejor que esto. Sé que es egoísta de mi parte cuando tu poder puede lastimarte, pero por favor. Ella se inclinó, con las manos entrelazadas a su alrededor mientras cerraba los ojos. Necesito tu ayuda para crear un inframundo del que mi hermana pueda estar orgullosa. Hubo un silencio mientras Shirou miraba a Seraphale. Sin duda, este fue el mejor ejemplo del amor que un hermano mayor tenía por sus hermanos menores. Como tal, Seraphale era una excelente hermana mayor, y Sona tuvo suerte en el futuro. Levanta la cabeza, dijo, el tono de su voz no lograba revelar nada. Seraphale lo miró con ojos determinados. Él respondería de la misma manera con su propia respuesta. Enfrentando las creencias de uno contra los demás, uno lucha con la voluntad de perseverar y morir por esa causa porque es algo en lo que cree. Esta es la premisa de toda la guerra civil que está ocurriendo en este momento. Morirías luchando por la causa en la que crees. Y también lo harían aquellos del lado de la facción del viejo Satán. Sin embargo, ¿qué pasa con ellos? Shirou apretó los puños mientras señalaba con las manos a la gente del pueblo en la distancia. ¿Morirán creyendo en una causa justa, o simplemente porque son impotentes para hacer algo tan pequeño como expresar sus propios pensamientos? Son demonios de clase baja, no tienen la capacidad de pelear. Mi lucha no se trata de por qué lado lucho, o una diferencia de puntos de vista e ideologías, comenzó. Simplemente lucho por aquellos que sufren las consecuencias. Demonios de clase baja. Era un término que había escuchado primero de Adelina, y simplemente no le sentaba bien. Todos deberían tener la misma cantidad de oportunidades. Se llaman a sí mismos demonios de clase baja. Inclinan la cabeza y trabajan incansablemente para aquellos de mayor posición, pero al final quedan atrapados en el fuego cruzado sin remordimiento. Y estoy seguro de que muchos demonios como tú sienten remordimiento, pero no bastantes de ellos lo hacen. Incluso si no era de esta línea de tiempo, e incluso si en realidad no era un demonio, estaba decidido a cambiar las cosas simplemente porque tenía la capacidad de hacerlo. Hombre, diablo, ángel, no importaba, todos eran iguales a los ojos de Shirou. Personas a salvar. Shirou abrió los puños y miró a Seraphale, sus ojos de color bronce brillaban con una luz opaca que instantáneamente cautivó a Seraphale en su intensidad. Porque se había tomado una decisión firme dentro de esa mirada tranquila. ¿Me pediste que luche contigo por un inframundo del que tu hermana pueda estar orgullosa? Shirou habló mientras negaba con la cabeza. Me temo que tendré que declinar, porque el inframundo por el que lucho es un inframundo del que todos los demonios pueden estar orgullosos. El que salvaría a todos. Marvas el insondable. Un demonio más parecido a un santo. Cerrando la boca, Shirou miró impasible a Seraphale antes de girar la cabeza y caminar de regreso en dirección a la ciudad. Seraphale estaba atónita, su corazón latía rápidamente en su pecho cuando las palabras que dijo Shirou resonaron en su mente como un tambor. Sus mejillas sonrojadas, su cabeza en blanco. Este tipo de hombre. Un inframundo del que todos los demonios pueden estar orgullosos. Su boca se cerró, sus labios se adelgazaron con asombro mientras sus ojos seguían la silueta de Shirou mientras se alejaba. Un demonio como ningún otro. Un verdadero héroe del inframundo. Cerró los ojos mientras sus manos se cerraban en puños. Aunque fuera solo un poco, estaba empezando a creer. Creer en este diablo diferente al resto. Porque a través de él, podía ver un inframundo por el que valía la pena luchar. El inframundo que él crearía.